Presidenta. Realmente es importante esta modificación de la Ley de Educación que estamos tratando en este momento, por eso nuestro bloque va a apoyarla. Hace aproximadamente 6 años que represento en el Senado de la Nación a la provincia de Tucumán, que tengo el honor. Poco tiempo antes, fui legisladora de mi provincia. Y en aquella época, en la legislatura de Tucumán, lamentablemente, no se discutían las cosas. No teníamos oportunidad, quienes estábamos en la oposición, de hacer algún cambio. Las comisiones solamente funcionaban cuando del Poder Ejecutivo enviaban alguna ley, tanto que en aquella época nos decían que éramos la escribanía del gobierno de Alperovich Mansur. Llegué entonces al Senado de la Nación y descubrí aquí todo lo contrario. Descubrí aquí en estos 6 años de que la palabra vale, descubrí que ese valor de la palabra tenía gran significado fundamentalmente en el respeto de la oposición y del oficialismo, en entender que el otro representa a una serie de personas, a un pensamiento que aunque diferente es muy importante. Encontré también en el Senado de la Nación la clave del respeto del diálogo, la clave de llegar a acuerdos que nunca se violaron hasta aquí. Parecería, señora Presidente, que lamentablemente toda esta situación se rompió, que toda esta situación ha llegado a su final. Y esto es muy triste, que el oficialismo haya decidido terminar con este modo de trabajo indispensable en la democracia actual. Primero, los proyectos que vienen de diputados no se nos deja revisar ni cambiar una coma. Se ha dicho en una sesión aquí presente de que no podemos poner en duda lo que se aprobó en diputado. ¿Qué quieren ahora? ¿Que seamos nosotros la escribanía de Sergio Massa? Me resisto, señora Presidente, voy a decirle algo. Reivindico el rol de esta Cámara cuando nos toca ser revisora. Es indispensable que todos lo hagamos. Que son presididas por la oposición que todavía no se han puesto en funcionamiento a esta altura del año. Tampoco lo aceptamos, señora Presidenta. Tuvimos un un amplio debate para ver cómo íbamos a resolver en esta situación de pandemia el tema de las sesiones. La presidenta de esta Cámara ha elevado hasta un pedido al propio Poder Judicial para que le den certidumbre de que si se podía trabajar de manera remota. Nos hemos puesto entonces de acuerdo todos los bloques, y hemos llegado a convenir un funcionamiento y hemos llegado a convenir también cuáles temas eran los que se podían tratar de esta manera remota, y llegamos a convenir que eran los temas que tenían directa vinculación con el COVID-19. De repente, señora Presidenta, y muy lamentablemente vemos que la palabra ha decidido no cumplirse, que han decidido romper con toda posibilidad de que haya un acuerdo, y que los temas que se están tratando no son los temas que tienen que ver con COVID. Hay más de 170 proyectos presentados por los distintos bloques que tienen que ver de cómo le llevamos en esta situación de desesperación que está pasando en la Argentina un poco de alivio a la familia, a las pymes, a las provincias, a los municipios. Ninguno ha merecido que se los trate ni siquiera en comisión, pero en cambio nos ponen en la orden del día proyectos que no tienen que ver con COVID y que por lo tanto no han sido autorizados. Lo que hemos acordado, señora Presidenta, además figura en una resolución de la presidencia de esta Cámara. Y además, como si esto fuera poco, lo hemos aprobado todo en el Pleno de la Cámara. Por lo tanto, señora Presidenta, es nuestro reglamento en estos 60 días y eso se está incumpliendo. Mire, Presidenta, la propia Constitución Nacional en su preámbulo habla de los pactos preexistentes, porque nuestros convencionales allá lejos daban el sentido y la importancia que tenían esos pactos que preexistían cuando ellos hicieron toda la normativa sobre la que se asienta la convivencia pacífica de los ciudadanos de nuestro país. Solamente no cumplen los pactos aquellos que deciden vivir aislados en islas que se autoconstruyen. Son los Robinson Crusoe que tenemos en las historias de los países. Pero nosotros creemos que es indispensable el respeto,
Por eso quiero decirle a la bancada oficialista que recapacite, que se equivocan cuando ahora toman esta manera antidemocrática. Y decir antidemocrática es porque darnos cuenta que cuando no respeto lo que acuerdo, cuando no respeto las formas de actuar y de tratar a la oposición, lo que hago es hiero de muerte a la democracia, y eso es lo que están haciendo. Por eso, creer que porque tienen los votos tienen derecho a hacer lo que quieran, se equivocan, señora presidenta, y los llamo a que recapaciten. Nosotros, nosotros hemos venido poniendo lo mejor que tenemos para tratar de sobrellevar este momento difícil que tiene nuestro país. Imagínense ustedes un sistema donde la mayoría solo se escucha a sí misma, donde hacen lo que creen y lo que quieren solo porque tienen mayoría. Esto, esto es lo peor que le puede pasar a la democracia. Por eso les digo que no le tengan miedo a las otras voces, no le tengan miedo al disenso, no le tengan miedo a los acuerdos y luego a cumplirlos, no le tengan miedo a cumplir los reglamentos, las leyes y la propia constitución, señora presidenta. Solo hay que temerle a los conductores a sola firma, y a eso es lo que nosotros combatimos desde siempre en nuestro partido. Nosotros estamos convencidos de que la democracia es otra cosa. Pero esta dicotomía entre lo que se hace y lo que se dice está siendo una constante en estos 6 meses de gobierno. Se nos ha dicho que venían a encender la economía y que iban a proteger a los jubilados. ¿Y qué hicieron en contrario? Suspendieron, como a nadie se le hubiera ocurrido en la vida, la fórmula de actualización jubilatoria. Dijeron que venían a encender la economía y a proteger a las pymes y a los ciudadanos. Antes de la pandemia, señora presidenta, subieron los impuestos, sacaron las exenciones del IVA, subieron las retenciones, dijeron que la política de derechos humanos era clave para ustedes. Y en cambio vemos a lo largo y a lo ancho del país, en gobiernos que son de su signo político, que las policías están torturando, desapareciendo y matando ciudadanos mientras todos miran para el costado. Dijeron, dijeron que venían a unir a los argentinos, señora presidenta. Y en cambio, ¿qué están haciendo? Están yendo por la propiedad privada, hoy de una empresa de más de 90 años, mañana no sabemos por la de quién. Raúl Alfonsín nos enseñaba otra cosa, presidenta. Nos decía que en democracia busquemos siempre los consensos, que no nos cansemos de escuchar al que piensa distinto, de atenderlo, de saber que algo nos está aportando y de entender también que en el disenso está la propia alma de la democracia. Porque la uniformidad, señora presidenta, la uniformidad es el régimen de los autoritarios, y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a avalar. Por eso, por eso es que les digo y les pido a cada uno de los que integran el bloque del oficialismo que vuelvan a la senda del consenso y de respetar lo que la democracia exige, porque la otra nos lleva sencillamente a construir un unicato de pensamiento que lo único que busca es callar a las voces de los que piensan distinto. Y por ahí alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Vaya que sí tiene que ver. Lo que más necesitan nuestros jóvenes y nuestros niños es que le enseñemos esto, que le enseñemos la creación de consenso, el respeto por la palabra dada, el respeto al que piensa distinto. Por eso, señora presidenta, en esta ley, que claro que está dentro del consenso acordado, acá estamos para apoyarla y para votar favorablemente. Gracias, presidenta. Gracias, senadora.